Gloria a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cuántos estamos alegres? Nos gozamos en el Señor, ¿verdad? Sean todos, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Es un privilegio muy grande, enorme para nosotros y para ustedes también, hermanos, estar en este lugar para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin duda, hermanos, eso es lo primordial. Hemos venido, hermanos, para tener armonía, para tener, hermanos, coinonía con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y para ser, hermanos, ministrados por su palabra. Una pregunta les quiero hacer. Cuando de repente usted quiere algo, lo desea, lo anhela, pero no puede comprarlo todavía, ¿qué hace? ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando de repente queremos algo, pero nuestro presupuesto de momento no es o no alcanza para comprarlo? ¿Qué hacemos? De repente hacemos planes, ¿no es cierto? De repente hacemos planes y sacrificamos algo para poder ahorrar. Y dependiendo de los planes que nos hacemos, nos proponemos la meta de alcanzar a llegar al costo o al precio de aquello que queremos, ¿no es cierto? Pero para lograr alcanzarlo se requiere un sacrificio, se requiere un esfuerzo extra, se requiere, hermanos, que realmente nos ubiquemos o que nos coloquemos en el pensamiento o en la actitud que es la correcta para lograr alcanzar el objetivo. ¿Amén o no amén? Y dentro, hermanos, del marco de nuestra vida cristiana es exactamente igual. Hay que pagar un precio. Dígale al vecino o a la vecina que tiene la par, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio, hermanos. Y muchas veces es un precio muy alto. Muchas veces es un precio que se eleva a situaciones o a circunstancias que en un primer momento no son las deseadas, pero se tiene que pagar un precio. Váyase conmigo al libro de Jonás, capítulo 1, el verso 1. Vamos a hablar en esta noche acerca de pagar el precio de la obediencia. Pagar el precio de la obediencia. Jonás capítulo 1. Cuando lo tenga, se pone sobre sus pies en reverencia a la palabra y me dice, me da un fuerte amén. Hoy, esta noche, hermanos, tenemos la actividad, la celebración de la Santa Cena, la Cena del Señor. Y esto que vamos a hablar tiene mucho que ver con estar, hermanos, verdaderamente aprobado para poder pasar a ser parte de esta celebración. Jonás capítulo 1, ¿lo tenemos? Bendito sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor: bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó
para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pedimos la bendición del Padre. Señor, en esta noche, gracias le damos, Padre Celestial, por darnos el privilegio de venir, de estar en este lugar para adorarle, para bendecir su nombre. Gracias le damos, Señor, por el tiempo de la alabanza. Su palabra, Señor, queda en evidencia cuando su presencia, Señor, se deja sentir en medio de la alabanza de su pueblo. Gracias por ello, Señor. Oh Padre, porque nos regala el privilegio de adorarle, bendecir su nombre, de exaltarle, de abrir nuestros labios y declarar su grandeza, Señor. Gracias por ese privilegio. Pero ahora, Padre, pedimos su bendición para esta palabra, Señor, esta noche. Sea su Espíritu Santo hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, a todos nuestros sentidos, a nuestro espíritu, para que sea usted, Señor, redarguyendo, sea usted trayendo consuelo, sea usted trayendo, Señor, aleluya, oh Padre Celestial, todo aquello que nuestra alma necesita, Padre. Por el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate. Oiga, hermanos, ¿a cuánto le gusta que el Señor nos hable? Nos encanta que el Señor nos hable. Algunas veces solo queremos estar seguros. De repente estamos a punto de tomar una decisión, tal vez una decisión muy importante, y ahí, hermanos, de repente está la duda: ¿lo hago, no lo hago? ¿Voy o no voy? Y ahí a veces en nuestras oraciones estamos: Señor, por favor, deme una señal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tomo o no tomo esta decisión? Y de repente nos encontramos en esa situación. Pero en esta ocasión, hermanos, vino palabra de Jehová a este hombre, pero lo que Dios le dijo no le gustó, fíjese. Lo que venía de parte de Dios, aquello, hermanos, que tenía que recibirse con alegría, aquello que tenía que recibirse con agrado, aquello que, hermanos, es maravilloso, lo repito, lo recalco. Es lindo cuando el Señor nos habla de bendiciones, ¿no es cierto? Es maravilloso cuando el Señor de repente nos habla y nos dice: clama por esta bendición, clama porque yo te guardo, clama porque yo te sano, clama porque yo te bendigo, clama porque yo convierto a tu familia, clama porque yo te... Y mire, hermano, cuando el Señor habla de esa manera, es algo maravilloso, es algo lindo. Recibimos esa palabra sin problema, recibimos esa palabra sin ninguna complicación. Pero Dios le había dicho a este hombre: ve a Nínive. Es la primera ocasión en la que Dios envía a un profeta a un pueblo que no era perteneciente de Israel, no era de la tierra de Israel. Estaba más o menos ubicado a unos 800 kilómetros al sur de Jerusalén. Estaba lejos. Pero Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y vea lo que hace Jonás en el verso 3. Él sí se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová. Oiga, él se levantó para huir de la presencia de Jehová. Quiero, hermanos, hacerles, esto lo quería hacer un poco más adelante, pero quiero que me ayuden ustedes para que no se me duerman tan rápido. No sé, hermanos, de dónde nace o dónde ocurren estos pensamientos.
Porque el ejemplo que estamos tomando en estos versículos está haciendo referencia a que Jehová dio una palabra. Dios dio una palabra, dio una orden, y esa orden tenía que obedecerse. ¿Cierto? Esa orden tenía que obedecerse. Ahora bien, Jonás, al parecer, no le gustó, no le pareció en lo absoluto lo que Dios había mandado a hacer. A él estaba en contra de sus principios, estaba en contra de su voluntad, estaba en contra de su agrado, estaba, hermanos, en contra. Y algunos, quiero hacer un paréntesis en este momento, algunos especulan que porque Nínive tenía fama en aquel entonces de matar profetas, algunos dicen que posiblemente Jonás no quería ir por miedo a que lo mataran. Algunos manejan esa teoría de creer que posiblemente Jonás lo que tenía era temor, porque prácticamente Jehová lo estaba enviando a morir si Nínive no lo aceptaba. Y más, oiga, hermanos, el mensaje que Jonás tenía que llevar a esa tierra no era un mensaje agradable. Él sabía que iba a provocar a ira a esos hombres, y por eso, hermanos, lo invadió el temor. Lo invadió el temor, y por esa razón no fue. Esa es una, hermanos, especulación, porque la palabra del Señor no nos da cierta ciencia verdaderamente la razón específica por la cual Jonás no quiere ir, pero más adelante lo vamos a ver. Ahora bien, todos conocemos la historia de Jonás. Hasta los niños han visto cuentos y hasta han leído en muñequitos lo que a este hombre le ocurre. Pero lo que quiero, hermanos, sacar en este contexto, sacar el sabor de estos versículos es: ¿qué es en realidad lo que Jonás pensaba para haber tomado esa decisión? Para haber considerado de que desobedecer a Dios realmente le podía traer un bien, le podía traer un beneficio. ¿Qué era lo que cruzaba por la mente de este hombre? Porque, hermanos, ciertamente quiero, en esto es lo que quiero que me ayuden. Fíjense que hoy en día hay muchas personas, muchísimas personas, que no lo voy a poner como ejemplo, me voy a poner como ejemplo yo. Cuando yo y mi esposa tuvimos un problema, pero problemón en la iglesia central. Trate de imaginarse. Yo sí, y lo voy a decir, hermanos, me da vergüenza comentarlo, pero lo voy a decir. Sí cometí errores, sí causé que hablaran de mi persona, de mi familia, de mi matrimonio. Ahora, delante de Dios sí puedo también defenderme el hecho de que fui acusado de adulterio y de algo que nunca pasó, nunca ocurrió, pero sí me expuse por amistad. Mire, hermanos, cuando los jóvenes recién casados, cuando uno está bien joven, nosotros nos casamos de 19 años y no teníamos ni idea de lo que era realmente el matrimonio. Y el problema surgió desde el momento en que yo no quería soltar unas amistades que habían sido amistades de años, y frecuentaba la casa de estas jóvenes. Y eso, hermanos, de repente algunos hermanos de la iglesia veían que yo entraba a esa casa. Nunca ocurrió nada, por la misericordia de Dios. Pero se puede imaginar qué fue lo que ocurrió. Eso fue un boom, hermanos, problema pero terrible. E incluso algunos hasta aseguraban, oiga, que mire,
el que no ha sufrido de un chambre de ese nivel, dele gracias a Dios. Algunos hasta aseguraban que yo había embarazado a una de esas jóvenes y que hasta la había hecho abortar. Imagínense. Trate de imaginarse el nivel del problemón en el que estaba. Digo esto, hermanos, porque llegamos a un momento, llegamos a un punto. Yo tuve que reconocer mi error y decir, sí, manché mi testimonio, yo provoqué esto, yo lo provoqué. Y tuve que aceptarlo como David y decir, sí, cometí un error y tengo que asumir las consecuencias y sufrir por ello. ¿Y sabe qué fue lo que surgió cuando las cosas se estaban reconciliando? No ha sido un proceso de años, hermanos, no ha sido fácil. Pero hubo una ocasión en que mi esposa me dice, mira, me dice, platicando estábamos en el comedor, a lo mejor este problema es una señal de Dios que nos vayamos para otra iglesia. Después de ella, yo he escuchado eso en muchas ocasiones. Y yo le dije, ¿a dónde en la Biblia vas a encontrar que Dios va a sacar a alguien de un lugar en derrota? Mencióname a alguien, eso no es bíblico. Si alguna vez cruzó por su mente el hecho de pensar o considerar que el problema es una señal de Dios, se equivocó. Porque Dios, hermanos, al contrario, allá si ustedes recuerdan a Santiago dice que nos regocijemos cuando los encontremos en diversas pruebas. Hermanos, el verdadero cristiano debe de levantarse en obediencia a Dios en su palabra, nunca debe de contradecirlo. Cuando el pensamiento de aquello, cuando de repente, hermanos, nos encontramos en situaciones en la iglesia, en la familia, en el hogar, en el matrimonio, que no nos parece, eso no es señal de derrota o de irse. Esa es señal y una oportunidad para levantarse en obediencia a Dios y pelear la buena batalla, como dice el apóstol Pablo. Esa es una señal, pero no para salir huyendo, sino, hermanos, una oportunidad de demostrar que sí amamos a Dios. Porque Jonás, hermanos, cualquiera que sea la razón por la que no quiso ir, él se levantó, pero se levantó para huir de la presencia de Dios. Él se levantó para no obedecer la palabra de Dios. Él se levantó porque pensó que eso no era de Dios, porque pensó que eso simplemente no venía de parte de Dios, o pensó, o simplemente no le gustó. Yo siempre, hermanos, incluso a algunos pastores amigos le digo, si a usted no le gusta, voy a poner esto como ejemplo. Yo les he dicho, si a usted no le parece, o no cree, o no le gusta en la profecía, tenga cuidado, no debe de decir que no es de Dios. El hecho que no le guste no significa que no sea de Dios. ¿Se entiende eso? El hecho es que si no le gusta, no significa que no sea de Dios. Porque, hermanos, la palabra de Dios no está para acomodarse al gusto de la gente. No está para acomodarse al gusto de la persona. No está para acomodarse a su estilo de vida. No, la palabra de Dios está para moldearlo. Está para confrontarlo, para corregirlo. A Jonás no le gustó, no le pareció. Eso no es conmigo. No, es que yo eso de soportar o de tener paciencia, eso no es conmigo. Pero de repente dice el Señor, tienes que aprender a tener paciencia. Tienes que aprender a soportar todo con paciencia. Pero de repente no nos gusta. No, eso no es conmigo. Eso no me parece. Jonás cometió el error que muchos cometemos en la vida.
cristiana. De repente algo no nos parece, no nos gusta. Y en vez de aprovechar la oportunidad para crecer en Dios, en vez de aprovechar la oportunidad para tener paciencia, se nos hace más fácil dar la vuelta y huir de la presencia de Dios. Porque, hermanos, el no obedecer la palabra de Dios es eso. Cuando nosotros entendemos lo que estamos escuchando o lo que estamos escudriñando y los hacemos, como decimos en el buen salvadoreño, nos hacemos los locos, eso es huir de la presencia de Dios. Y hermanos, hasta pagamos el pasaje, como hizo Jonás, para irnos lejos. Vea lo que dice Mateo capítulo 7, el verso 21. Algunos ya conocen estos versículos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vea, hermanos, no solo es el hecho de que nos congreguemos y digamos que somos cristianos, porque muchos dicen, soy cristiano, muchos dicen, yo soy creyente, muchos son, hermanos, hasta maestros de la palabra, pero el Señor lo establece en un parámetro: solamente el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese, porque vea lo que dice el verso 22, estamos en Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Vea qué interesante esto. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vea, hermanos, qué interesante lo que el Señor está estableciendo como parámetro. Está hablando de personas, ya lo he dicho en más de una vez, personas que tienen uso del poder de Dios, personas que levantan, ponen sus manos y los enfermos sanan, personas que predican con una gran unción, personas que tienen autoridad de Dios, personas, hermanos, que tienen una autoridad espiritual increíble. Vea qué interesante. Por eso, hermanos, yo siempre comparto, siempre, hermanos, lo he compartido. Los dones no son parte del proceso o del proyecto de salvación. Eso es aparte. Porque muchos se confían por la forma en que Dios los usa, por la forma en que Dios los utiliza, por la forma en que Dios les da a descender sabiduría de lo alto para administrar su palabra. Pero eso, hermano, no tiene absolutamente nada que ver con una persona que sea obediente a la palabra de Dios. Una persona obediente a la palabra de Dios respalda en todo lo que hace, en todo lo que emprende, en todo lo que toca. Hay bendición porque Dios bendice a aquellos que obedecen su palabra. Oiga bien, hermanos, el dictamen que pone el Señor aquí en Mateo está hablando de personas dentro del redil, personas conocedoras de la palabra. Pero así como Jonás, ay, hermanos, vino palabra de Dios, siendo él un profeta, y no quiso obedecer. Que el Señor tenga misericordia. Nunca os conocí, dice el Señor en Mateo, apartados de mí, hacedores de maldad. Volvamos a Jonás, del verso, capítulo 1, el verso 6.
Vea lo que dice el verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Hasta ese momento, Jonás estaba intentando ignorar toda señal de Dios. Hasta ese momento Jonás estaba haciendo el loco, porque él no quería obedecer a aquella palabra. Ahora, quiero, hermanos, que pensemos. ¿Por qué nosotros de repente nos desesperamos y queremos tirar la toalla, como decimos en el buen salvadoreño? ¿Por qué ya no queremos seguir adelante? Porque una de las cosas que es más atacada para el cristiano es la paciencia. Ay, hermano. La paciencia es algo que el enemigo casi se puede decir que es lo primero que es atacado, es lo primero por el cual nos viene la debilidad. ¿No le ha pasado que algunas veces vienen pensamientos y dicen: no, yo ya no voy a seguir adelante? Esto de estar orando hasta en las madrugadas casi es por gusto. Tengo años de estar orando, tengo años de estar esperando la respuesta de Dios, y en vez de verse aquello como que ya va tomando forma hacia una salida, se pone peor. ¿No le ha pasado? O cuando de repente pensamos que empezamos como a hacer números y decir: cuando oro más es cuando más atacada soy. Cuando oro más es cuando más problemas me vienen. Cuando oro más es cuando el problema se hace más grande. Quizás mejor voy a orar más poquito. Es interesante. Las razones por las que Jonás no quería obedecer pueden ser muchas. Pero quiero decirle algo: cualquiera que haya sido la razón, era simplemente excusas. Eran simples excusas. ¿Por qué? Porque aún, hermanos, aunque el problema sea grande, aunque la situación sea creciente, aunque pareciera de que aquello no tiene respuesta, siempre tenemos que tener presente que Dios es más poderoso que cualquier cosa sobre la faz de la tierra. Dios es, hermanos, el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es la respuesta. Aún dice la palabra de Dios que de la muerte misma Él puede, hermanos, dar una respuesta. Pero en esta ocasión estamos viendo que Jonás ya había abordado el barco y se había ido. Y echaron suertes. Es como decir, hicieron una rifa a ver en quién caía. Trate de imaginarse que hacían una rifa y caían Jonás. Y han de haber pensado: bueno, hagamos otra para ver si no es casualidad. Y hicieron otra rifa y caía en Jonás. Hagamos otra para salir de la duda, porque, hermanos, él estaba dormido. Él estaba haciéndose el desentendido. Oiga lo que voy a decir, iglesia. Una persona en desobediencia a Dios, tenga mucho cuidado, iglesia. Es un llamado de alerta, porque el que está en desobediencia adopta la misma actitud de Jonás. A él no le estaba importando la vida de los demás.
Estaban muriendo prácticamente. Estaban en un problema grande y a él no le importó. Y así de repente hay muchas personas que están contaminadas en su corazón, que contaminan a otros y no les importa si los están llevando a condenación, solo por tal de ellos sentirse satisfechos de lo que ellos dicen, los demás lo aprueban. Y no les interesa la salvación de ellos. Les interesa que los demás estén en la misma condición que ellos, que estén en el mismo engaño, igual que ellos. No les interesa la salvación de los demás. Jonás estaba en esa misma condición. Todos estaban en un gran problema. Unos clamaban a su Dios, otros, y en la gran desesperación Jonás estaba haciéndose el dormido. Y cuando llegan donde él, porque la suerte cayó sobre él, el verso 8 dice: entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Véanos. Ellos le reclaman y le dicen: porque por tu culpa hemos caído en esta situación. Él en ningún momento dice: yo soy el culpable. No. Las personas que están en error nunca van a aceptar el error en el que se encuentran. Las personas que no caminan fieles a Dios siempre van a tener la razón, aunque estén caminando mal delante de Dios, aunque estén lejos de la presencia de Dios. Ellos van a decir que son los que están más cerca de Dios. Ellos van a tener una actitud como que yo soy el mega super cristiano. ¿Y sabe hasta qué punto llegan? Si quieren saber hasta qué punto llegan, de decir cosas que dan, hermanos, a entender que ellos están mucho mejor que el pastor. No, es que el pastor no hace esto, o no me gusta cómo lo hace esto otro, o no me gusta cómo dice esto. Y empiezan a decir: no, es que la Biblia dice. Pero la misma palabra dice: por sus frutos. Por sus frutos. Un día de estos vamos a estar hablando acerca de eso. Porque cuando llega, hermanos, voy a entrar en paréntesis. Cuando la Biblia dice: por su fruto los conoceréis, está hablándole a personas que logran tener la madurez suficiente para detectar los frutos que son del Espíritu. Porque de lo contrario, si usted no llega a ese nivel espiritual, si usted no llega a ese conocimiento acerca de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, alguien que ande bien carnudo lo puede convencer que anda en el Espíritu. Vea que Jonás está en la gran tempestad. Están prácticamente muriéndose. Ellos, los demás, echan suerte y cae sobre Jonás. Y le reclaman y le dicen: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Ese fue un reclamo. Y le preguntan: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde eres? Y vea lo que dice el verso 9. La respuesta de Jonás: soy hebreo, dice, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Oiga, qué interesante esto. Jonás sabía quién era Dios y que Dios estaba en todas partes. Y si él sabía que Dios estaba en todas partes, pregunto: ¿por qué cree usted que estaba queriendo huir de la presencia de Dios? Él sabía que no podía huir de Dios. Oiga, él sabía que no podía huir de Dios porque era omnipresente. Él lo está declarando. Pero aún así, él estaba intentando alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente
no le gustaba la orden que había recibido de parte de Dios. Simplemente él no quería ir. Eso es exactamente, oiga iglesia, es exactamente cuando de repente alguien dice, yo voy a ir a la iglesia, pero yo a fulano no lo perdono. Y yo a fulana por lo que me hizo o por lo que me dijo, no la perdono. Así estaba Jonás. Jonás sabía que Dios era omnipresente, no podía oír de él. Pero aún así él estaba cerrado en que no iba a ir y no iba a ir y no iba a ir. Por eso, hermanos, quiero serles sincero en esto que voy a decir. No es que no me guste, quiero que entienda eso, no estoy en contra de eso. Pero muchas veces cuando se toma la cena del Señor, que hoy en la noche vamos a tener ese privilegio, a veces se llama a reconcilio. El problema es que exactamente igual que Jonás, nos reconciliamos delante de los hermanos, ¿verdad? Y hay hasta abrazos y perdóneme y aquí y allá, pero en el corazón seguimos huyendo de la presencia de Dios. Seguimos desobedeciendo. Sabemos, hermanos, por la palabra que debemos perdonar, pero hacerlo de corazón, la misma Biblia nos enseña eso. Pero estamos cerrados en seguir huyendo, en estar en ese barco como Jonás, huyendo, no aceptando la responsabilidad. Y siempre, hermanos, cuando no aceptamos responsabilidad, siempre se la tiramos a otro. No, es que él tiene la culpa. No, es que aquel tiene la culpa. Siempre somos inocentes. Jonás estaba haciendo el loco. La gente alrededor se estaba muriendo. Pregunto, ¿cuánto más tenemos que huir de nuestras responsabilidades como cristianos? ¿Cuánto más debemos de seguir huyendo? ¿Cuándo vamos a entender? Porque hermanos, algunos estamos en el barco como Jonás, otros ya estamos dentro del vientre del pez. Y aún en el vientre del pez seguimos empecinados que no queremos hacer las cosas como Dios manda en su palabra. Siempre estamos pensando, yo tengo la razón, yo no quiero ir, yo no quiero, o sí la perdono, pero ya no me la vuelve a hacer. Esa es una actitud, hermanos, equivoca. Es una condición equivocada, porque la palabra no nos enseña eso. Y cuando he descubierto a Jonás, él dice, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Verso 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían, oiga, que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Él les había dicho a algunos de ellos, yo voy huyendo de mi Dios, porque no quiero hacer lo que él me dice que haga, porque simplemente no quiero abandonar aquello a lo cual me he aferrado toda mi vida. Verso 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar no se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, oiga bien. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé, aquí empieza, hermanos, a reconocer, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
Ahora quiero que entiendan lo que está tratando de decir. Hay muchos versículos acerca de esto, pero voy a señalar uno, Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, oiga lo que dice, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero el significado de la santificación, a lo que está refiriéndose el apóstol Pablo en estos versículos, está haciendo referencia que la santificación proviene de una persona que se es obediente a Dios. O sea que la obediencia es la que va produciendo la santificación, porque va en el camino correcto, porque va actuando de una forma correcta, porque está siendo legítimo delante de los ojos de Dios. Y toda persona que se vuelve un hombre o una mujer irreprensible delante de Dios, ciertamente dará mucho fruto. La santificación, hermanos, tiene que ver con la obediencia. La santificación no le va a dar o no le va a proporcionar los dones, o los dones no lo van a hacer más santo. No, la santificación tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Porque de lo contrario, por eso tomé estos versículos, porque oiga, está diciendo que hemos sido libres del pecado. Al hacernos libres del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios. Siervos es un servidor. Lo voy a decir en el contexto del Antiguo Testamento, un esclavo que no tiene opción más que obedecer a su amo. Eso lo lleva a la santificación. ¿Se entiende eso? Y como fin dice la vida eterna. Pero oiga lo que dice el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Vea, hermanos, que el verso 22 y el 23 señalan el parámetro específico, obediencia. El que obedece es santificado. El que no obedece se vuelve un pecador, y la paga del pecado es muerte. Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero aún, hermanos, en aquella desobediencia de Jonás, Dios, hermanos, siempre tiene misericordia. Allá en el verso 17 del capítulo 1 de Jonás dice que Dios Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre de aquel pez por 3 días y 3 noches. Trate de imaginarse cómo sería estar 3 días y 3 noches en esa condición. Algunos especulan que pudo haber sido alguna ballena, pero la palabra dice un pez grande. Pero hermanos, lo único que sí sabré decirles es que estar ahí era como estar experimentando la muerte una y otra vez y no morirse. Es una angustia terrible. Las condiciones para respirar, hermanos, eran deplorables. Era un ambiente, hermanos, terrible. Era una condición no deseada para muchos, o para todos pudiera decirlo. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a estar 3 días ahí a Jonás? La desobediencia. Allá en el capítulo 2, el verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó.
desde el seno del Seol. Oiga, por eso, hermanos, estaba diciendo, lo que estaba experimentando Jonás no era algo sencillo. Si nosotros nos sentimos oprimidos por las pruebas, trate de imaginarse, preguntémosle a Jonás cómo se sentía estar ahí. Él está diciendo, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Por eso, hermanos, oiga, allá el salmista David en el Salmo 63, cuando estaba en el desierto, estaba, hermanos, en una gran tribulación. Vea lo que dice el salmista, el Salmo 63, el verso 3 y 4, vamos a leer. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Oiga, hermanos, la misericordia de Jehová aún es mejor que la vida misma. Por eso Jonás, allá en el versículo 8 del capítulo 2 dicen, los que siguen vanidades ilusorias, oiga, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Oiga, hermano, oiga cómo Jonás comienza a entender, a comprender la misericordia de Dios para su vida, y no solo para su vida, sino a aquella nación a la que él se estaba negando ir. Pagaré lo que prometí. Oiga, Jonás está reconociendo, me equivoqué, no estoy obedeciendo como debo de obedecer, no estoy haciendo las cosas como tengo que hacerlas, no estoy caminando, no estoy hablando como debo de hacerlo. Entonces ofreceré sacrificios. Oiga lo que Jonás está diciendo. Ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, porque la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová, no viene por ningún otro. No hay otro camino, sino solamente Jesucristo. Él es la salvación, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Gloria a Dios. Oiga cómo Jonás llega a esta conclusión. La salvación es de Jehová. Y entonces vea lo que dice el verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vea cómo, hermanos, la vida puede cambiar radicalmente en un instante cuando realmente sabemos, reconocemos en qué estamos mal y nos corregimos. Porque cuando Jonás está diciendo la salvación es de Jehová, él está aceptando, no tengo opción más que obedecer. No existe otro camino más que obedecer. No hay manera. Por eso, hermanos, oiga, por eso es que Pedro, cuando Pedro se acerca y le dice, maestro, no prediques tan duro porque la gente se está yendo. Jesús le dice, lo voy a decir como le decimos en el buen salvadoreño, Pedrito, si no te gusta y te quieres ir, agarra camino, le dijo. Aquí a la fuerza no te tengo, vete si tú quieres. Pero Pedro, igual que Jonás, Pedro dice, pero Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién, hacia dónde vamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No, quiero que entienda esto. Pedro no solamente está aceptando el hecho de que Jesús es el camino, el único camino a salvación, sino que también está reconociendo. Porque, hermanos, la reprensión que Pedro llevaba
era acerca de que tampoco a él le gustaba lo que Jesús estaba diciendo. No sé si se entiende eso. De repente nos vemos confrontados con la palabra y algo no nos gusta, no nos parece. Algunos simplemente se quedan callados y no dicen nada. Pero de repente aparece el representante de ellos, porque Pedro en ese momento estaba representando a aquellos que se sintieron insultados, aquellos que no les gustó lo que Jesús les había dicho. Y Pedro, como representante, ¿verdad?, legal, Señor, eso que has dicho no nos gusta, nos ofendiste a ellos y también a nosotros. Entonces el Señor le dice: si no te gusta, Pedrito, no voy a cambiar el mensaje de la verdad por ti. No lo voy a hacer. ¿Se entiende eso? Entonces Pedro, cuando dice, oiga, cuando se expresa de esa manera, que solo tú tienes palabras de vida eterna, estaba diciendo: aunque no me guste, pero voy a seguir adelante. Voy a seguir aquí en este ministerio. Voy a seguir aquí en esta iglesia, aunque no me guste, pero yo voy a seguir porque el Señor me habló. Él me dijo que aquí estuviera. Él me dijo que aquí me tenía. Y esa es palabra de Jehová. Gloria a Dios. Y es ahí, hermanos, donde comienza el proceso de aprendizaje. En el capítulo 3, el verso 1 de Jonás, vuelve otra vez a hablar Jehová por segunda vez. ¿Y será que cambió el mensaje de Dios? ¿Será que Dios cambió el mensaje? No, me dio lástima Jonás por todo lo que tuvo que pasar. Le voy a cambiar un poquito el mensaje. No. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó, verso 3, Jonás, ¿y qué hizo? Y fue. Ese fue, diga conmigo, y obedeció. Y obedeció. Y fue a Nínive conforme, oiga, conforme a la palabra. Vea qué fuerte es esto. O sea, es decir, hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Se entiende eso? Ve qué interesante, cómo tiene fuerza esto. Y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Pero quiero, hermanos, porque el tiempo se me adelantó y me avanzó mucho. Quiero pegar un salto bien agigantado, ¿verdad? Ustedes ya conocen la historia. Jonás llega a Nínive, comienza a poner esa palabra fuerte, pero la reacción de los ninivitas no fue la que él esperaba, la que él consideraba, sino que la Biblia dice que incluso el rey puso en ayunos a todos, hasta los animales, y él se rasgó sus vestiduras y se sentó en ceniza, dice la palabra, y se arrepintió aquella nación. Ahora quiero, hermanos, que veamos una de las razones que la Biblia dice por las cuales Jonás no quería ir a Nínive. Y está ahí en el capítulo 4. Esta es una de las razones por las que Jonás no quería ir. Oiga lo que dice el verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová,
Oiga, oiga, oiga lo que Jonás está diciendo ahí. Preste atención a esto. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esa, hermanos, es una de las razones por la que Jonás no quería ir. Y se enojó con el Señor. ¿Sabe cuál es esa actitud en nosotros muchas veces? Que de repente nos ofende alguien y no estamos tranquilos hasta ver que le caiga fuego del cielo. ¿No es cierto? Y ahí estamos a veces esperando que caiga juicio sobre aquella persona. No, es que la que me hizo y los queremos sentir bien cuando dice, es que el Señor dice, mía es la venganza, el Señor, mía es la venganza, dice el Señor, yo no voy a hacer nada, pero en el corazón estamos deseando que le llegue la prueba. Oiga, Jonás está diciendo, mire, se enojó y dice, yo sabía que tú eres Dios misericordioso, eres clemente, eres piadoso. O sea que Jonás no quería que Dios perdonara a los ninivitas. Oiga, hermanos, qué carácter de hombre. No tenía amor a las almas, dice la hermana. Pero encima, sobre eso, personalmente, él, hermanos, él estaba molesto con Dios en ese momento. Él estaba molesto porque él estaba diciendo, ¿cómo es que me envías a dar esta palabra de juicio y terminas perdonándolos? No es posible. ¿Cómo puede ser esto? Porque, hermanos, cuando el capítulo 4 lo coloca, hermanos, en un lugar para ver él lo que quería ver, prácticamente, hermanos, quería tener de primera plana los acontecimientos de juicio que iban a caer sobre aquella nación. Y Dios, al ver, dice el capítulo 3, el último versículo, si no me equivoco, al ver la actitud de ellos que se arrepintieron de sus malos caminos, que realmente clamaron y que tomaron la actitud correcta, Dios se arrepintió y ya no los castigó, ya no los destruyó. Pero el hecho, hermanos, es que nosotros vemos la grande misericordia de Dios sobre Nínive. Pero Dios, oiga bien lo que voy a decir, porque este es el núcleo del mensaje en esta hora. Ya Dios no tenía problemas con los ninivitas. Ellos se arrepintieron, tomaron la actitud correcta. Ahora el problema que Dios tenía era con el corazón de Jonás. El problema que Dios tenía era con la actitud de Jonás. Era con el carácter de este hombre. Y lamentablemente, para muchos de nosotros se nos va a hacer muy difícil y en algunos casos imposible lograr detectar el problema y lograr corregirlo. Por eso, hermanos, debemos escudriñar la Escritura, escudriñar con la intención de que realmente seamos transformados. No solo es el hecho de decir las verdades que hay en el contenido de la palabra, porque puede enriquecer nuestro conocimiento, pero podemos seguir, hermano, siempre en una actitud como la de Jonás, huyendo de su presencia para no hacer su voluntad,
para no hacer conforme a su voluntad, para no hacer las cosas como Él quiere. Siga, hermanos, esperando en Dios. Si Dios ya le dio una palabra, confíe en ella y no se mueva. Retomando, hermanos, lo del testimonio. Muchas personas me dijeron, es que es señal de Dios, tiene que irse de esa iglesia. Y yo, hermanos, lo vi de otra manera. Lo vi como una oportunidad para demostrar que Dios, hermanos, había sido fiel conmigo. Era la oportunidad de que, hermanos, Dios hablara por mí. Llegaba el momento, hermanos, pero para ello tuve que esperar, seguir esperando pacientemente, esperando, porque yo decía en mi mente, en mi corazón, el día que Dios me saque de esta iglesia no va a ser en derrota, va a ser en victoria. Ese día va a llegar ciertamente cuando eso ocurra. Pero, hermanos, para ver esa grande victoria, muchas veces hay que estar esperando, no moverse, siéndole fiel a Dios ahí donde Dios lo puso. Séale fiel a Dios. Y para testimonio lo cuento, hermanos, nunca me imaginé que el día que iba a salir de ese lugar iba a ser con la frente en alto, siendo nombrado pastor de esta congregación. Oh, gloria a Dios, hermano. Y algo que les sabré decir, el esperar en Dios da y rinde mucho fruto. Hace mucho fruto. Tal vez no el fruto que nosotros esperamos, porque nosotros malinterpretamos la intención de lo que el mensaje quiere decir. A veces pensamos los frutos tienen que ver con los dones, los ministerios, tiene que ver con la forma en que Dios me usa. No. Santiago lo dice y lo cito para ustedes. Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oiga lo que dice, no está diciendo cuando nos huyamos de las pruebas, cuando nos hagamos los locos con el problema, cuando nosotros mejor tomamos la decisión de no confrontarlo y seguir mejor hacia otro lado. No, cuando nos halléis en diversas pruebas. Oiga lo que dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Viene de la palabra produce, viene de, hermanos, en este contexto de producir, es decir, de dar mucho fruto. Entonces, la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Es uno de esos frutos de los cuales necesitamos, hermano, dar. Necesitamos dar. Bendito sea el nombre del Señor. Dígale al vecino que tiene la par, pague el precio de la obediencia. Pague el precio de la obediencia. Amados hermanos, para esta celebración que viene, la Cena del Señor, un gran evento, un recordatorio del nuevo pacto, el tomarlo de la forma correcta tiene que ver con haber dado fruto y mucho fruto en el Espíritu. Y para poderlos producir, se debe de tener la obediencia correcta en Dios. Se tiene que tener la obediencia correcta en Dios. Hay que pagar el precio de la obediencia y ello le llevará a dar mucho fruto. El diablo quería, hermanos, y cierro con esto. Satanás quería que con aquel problema saliera huyendo y hiciera como decimos para los que entienden esto, este dicho, eso de salir por la puerta de atrás. O sea, es como salir de la iglesia con la cabeza agachada. Pero el día que salí de la iglesia, el pastor, y lo digo, hermanos, con todo respeto y con mucho orgullo, ese día que yo salí de la congregación, el pastor Miguel Castellanos tuvo que ponerse de traje, así como ando yo ahorita.
Un hermano ese día me dijo, a saber qué es lo que va a pasar. Algo especial va a suceder, me dijo. ¿Por qué? Le dije. Porque el pastor se puso traje, me dijo. Y el pastor solo te pone traje cuando es un evento especial. Mas el hermano no sabía que el pastor Miguel se había puesto el traje porque nos iban a parar al frente del púlpito y delante de toda la congregación decir, ellos se van de pastores de la misión. Salen de aquí por la puerta. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vale la pena esperar, hermanos. Y cuando Dios hable y cuando Dios le diga algo que no le guste, no haga la de Jonás. No huya de la presencia de Dios. Haga lo que Dios dice que se haga. Y cuando lo haga, entonces, como dice la palabra del Señor, entonces se pondrá en el camino correcto y hará conforme a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Bendito sea el Señor.